Hola autómatas y bienvenidos a un capítulo más de Break Industrial. Soy Víctor Ruz, CEO en Igromi, en donde nos dedicamos a potenciar las empresas de automatización en la toma de datos, en el transporte irrefutable y el análisis de esto en la nube. En el capítulo de hoy hablaremos sobre la era de la robótica. Exploraremos cómo la robótica colaborativa está transformando el trabajo entre humanos y máquinas. Junto a mí se encuentran dos grandes panelistas. Junto a mí se encuentra Miguel Solís, encargado y director de la carrera Ingeniería en Automatización y Robótica del Andrés Bello. ¿Cómo estás, Miguel? Bien, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, nosotros en la carrera de Ingeniería en Automatización y Robótica tenemos un enfoque principalmente de automatización y robótica industrial, así que esperamos ser un aporte valioso para este podcast. Seguro que sí. También junto a mí se encuentra José Manuel de la empresa Kinamics. ¿Cómo estás, José? Muy bien, Víctor, muchas gracias por la invitación. En Kinamics hacemos robótica para la captura de datos en la industria, principalmente enfocado en robótica móvil, también con algunas aplicaciones de ecobots. Y al igual como mi compañero aquí, muy feliz de estar y de aportar en este podcast. Oye, qué tremendo escucharlo a ustedes provenientes del mundo de la robótica industrial. Yo también soy de profesión ingeniero en automatización y robótica. De hecho, estudié acá en Andrés Bello. Bueno, la verdad que fue, para mí, la apertura de la robótica fue un mundo bien interesante y sobre todo ahora que están empezando toda esta área digital, ¿no es cierto? La robótica cada vez se vuelve más imprescindible en nuestra industria. Cada día nos damos cuenta donde la robótica se vuelve ya no algo que yo aspiro, sino que ya es un desde. Y en esto te quería preguntar, José, ¿cómo ha evolucionado la robótica industrial? Porque yo he mirado la robótica, digamos, juguetes, robotitos, ¿no es cierto? Pero hay un mundo completamente distante de lo que es la robótica industrial. Quizás nos puedas comentar un poco cómo se aplica esto en la industria. Bueno, te puedo comentar un poco, digamos, a partir de la experiencia nuestra, principalmente lo que es minería. Ya se ha introducido mucha robótica en minería en distintos aspectos que tal vez un poco, podríamos decir, incluso aplicaciones insospechadas, como muestreos, y otras en que sí son realmente imprescindibles, como el sacar a la gente de las zonas de riesgo, un tema muy importante en minería, digamos, el mejorar cualquier aplicación que mejore la seguridad, también en lo que es, bueno, netamente, como digo, lo que hacemos nosotros, que es la captura de datos, como complemento un poco, digamos, a lo que puede ser una persona, o netamente evitar tener personas adquiriendo datos de forma manual. Qué interesante eso que mencionas. ¿A qué te refieres específicamente con la captura de datos? Porque yo tiendo a pensar que, digamos, tengo un papel, anoto, digamos, no sé, pues, diciendo cualquier tontera, veo un tablero, ¿dónde está la aguja del sensor? A tal hora no anoto. Pero en la robótica, ¿cómo eso se representa? O sea, por ejemplo, tú tienes cámaras térmicas, de repente hay gente recorriendo los distintos equipos, capturando datos térmicos y, tal como dices, anotando en una hoja para después traspasar en el papelito de forma antiguo, totalmente manual, lo cual está propenso a errores. Claro. Y además, digamos, mientras menos personas estén circulando por una planta, por un lugar productivo, digamos, menos probable es que existan accidentes, hay menos exposición a los riesgos, por lo tanto, menor probabilidad. Entonces, por ejemplo, cámaras térmicas, sensores ultrasónicos, vibraciones, digamos, o de otro tipo, digamos, en que los robots pueden ir recorriendo y capturando estos datos y automáticamente procesarlos. ¿Pero cómo los capturan? Eso es lo que me llama la atención. ¿Una foto? ¿Hacen procesamiento de imágenes? Claro. ¿Con computación de borde? Exacto. O sea, sí, todas esas cosas, digamos. O sea, tomas datos con, por ejemplo, cámaras térmicas, toma una foto, digamos, la foto se analiza, se junta con una imagen normal, se reconoce, ok, este objeto es tal, está ubicado en tal parte gracias a que se tiene la ubicación del robot, por lo tanto corresponde a tal equipo y entonces el dato se sube a la base de datos con el asociado al elemento al que corresponde. Interesante. O sea, hay un manejo amplio de tecnología no solo en la robótica, sino que está en el manejo de datos, en cómo estos datos lo transforman en información, incluso los procesos de forma local. Respecto a esto, me llama la atención cómo la institución o el sector educativo está preparando a la nueva generación de profesionales, porque, claro, ahora ve un robot es un brazo, ¿no es cierto?, que está lleno de motores, pero finalmente lo que lo hace útil es la programación que hay detrás, ¿cierto? Ahora, ¿cómo desde la educación o desde la academia
estamos preparando a los nuevos profesionales, a los nuevos autómatas o los nuevos maestros de la robotecnia, como digo yo. ¿Qué está haciendo ahora la educación en este aspecto? Nosotros como institución de educación, la verdad es que tenemos que estar siempre atentos a los cambios que va requiriendo el mercado, los cambios que van requiriendo los empleadores justamente de nuestros profesionales. Entonces, efectivamente, si bien, por ejemplo, nosotros identificamos que alguien que estudia ingeniería en automatización robótica no necesariamente tiene que solamente saber manipular y saber accionar actuadores eléctricos, por ejemplo. Claro, eso es desde ya como que está muy antiguo. Claro, y que tiene que manejar ciertos conceptos y ciertas aplicaciones de neumática y hidráulica, por ejemplo. Nosotros nos hemos ido adaptando en la malla a medida que vamos identificando justamente con los empleadores. Nosotros nos reunimos al menos una vez al año. Los empleadores ahí tienen que hacer el... Justamente, con titulados también, son distintas instancias que tenemos anualmente, donde vamos recogiendo experiencias tanto de los empleadores como de los titulados, y vamos entonces preguntándoles cómo ha sido su paso, su trayectoria laboral respecto a la formación que obtuvieron, y qué cambios ellos identifican que es necesario hacer. Interesante, o sea, hay una pauta de estar actualizados del mercado en el fondo, que claro. Eso es algo que tenemos que hacer sí o sí, o si no nos quedamos atrás, sobre todo ahora que todos los días salen tecnologías nuevas, y pareciera que es un boom tecnológico, uno se levanta, prende el teléfono y ve la nueva inteligencia artificial logra hacer esto, y mañana ahora hace esto en tiempo real, y mañana está haciendo qué sé yo. Ahora, ahí justamente también yo lo separaría en dos niveles, o en dos capas, porque justamente hay cambios más a largo plazo que uno identifica. Por ejemplo, en la última actualización de Maya que hicimos en el 2022, nosotros sacamos estos típicos ramos que teníamos de ingeniería económica, de costos y evaluación de proyectos, por ejemplo, y los reformulamos en otra línea de asignaturas que son de transformación digital. Entonces, ellos igualmente revisan algunos de estos conceptos, pero aplicado con las herramientas que se están usando ahora, y guardamos espacios académicos, guardamos asignaturas para, por ejemplo, tener electivos, optativos que vayan viendo temas más contemporáneos. Porque eventualmente, por ejemplo, tenemos algunos ramos electivos como visión artificial, que típicamente se mantiene muy en boga, claro. Pero eventualmente el ramo de redes neuronales, por ejemplo, después puede mutar a revisar inteligencia artificial generativa. Claro, que es lo que está ahora pegando harto. Oye, y respecto, porque tenemos la robótica, ¿no es cierto? En la robótica hay un universo de tecnología que son adyacentes a ella. Llámese, por ejemplo, la IoT, el manejo de datos, digamos, ¿no es cierto?, en una base de datos. Tengo tecnologías, como tú bien dices, el manejo, la capacidad de procesamiento de imágenes. ¿Cómo todas estas tecnologías se engloban y se ajustan o se potencian con la robótica en el fondo? ¿Qué sentido práctico tiene la integración de todas estas tecnologías? Yo diría principalmente todo lo que es, bueno, finalmente el ciclo del control, la parte de monitoreo y poder actuar sobre el proceso que estoy monitoreando. Claro. Entonces, finalmente yo diría que, y bueno, y al igual también en nuestra carrera nos enfocamos en algunos ramos base, como son, por ejemplo, electrónica, y después nos vamos a distintas aristas de este mismo ciclo o lazo de control. Por ejemplo, tenemos un ramo de monitoreo y supervisión de datos donde se revisan sistemas de SCADA y otros ramos ya propios de control. Me imagino que para ti, José, expande cada día la integración de toda esta tecnología. Sí, bueno, por ejemplo, con IoT, que en el fondo también es captura de datos, ahí siempre está, digamos, ok, esto lo vamos a hacer con IoT, ¿cómo se llama? Tradicional, por así decirlo, que es decir, llenar de sensores, por ejemplo, no sé, en lo que es monitoreo de correas transportadoras. Claro. Las correas transportadoras, que obviamente es un gran tema en minería, tienes de repente extensiones de varios kilómetros. Por lo tanto, llenarla de sensores es algo súper costoso, tanto en inversión como en mantenimiento. ¿Y tiene sentido práctico llenarla de sensores? O sea, digamos, es práctico
en el sentido de que vas a tener datos y vas a poder generar alto valor dado que vas a poder tomar mejores decisiones de mantenimiento y así evitar que los equipos fallen. Entiendo. Pero sigues, por otro lado, te haces de otro problema, que hay que ponerle una infraestructura de comunicación y que hay que mantenerla, que mantener los sensores y hay que instalarlos, digamos, lo cual no es rápido, digamos, ahí tienes que detener la planta para instalarlo, etcétera, y nadie quiere hacer eso. De hecho, que a nosotros nos ha pasado que por cada más sensores que instalen, los problemas de telemetría se aumentan como por 2. Claro. Y es como casi, no sé si es una cifra correcta, pero lo hablo desde mi perspectiva porque, bueno, yo también trabajo en Igromi y cada vez que instalamos, o nuestros partners básicamente, porque nosotros no instalamos directamente, o esporádicamente sí, pero cada vez que nuestros partners aumentan la cantidad de sensores, aumenta como por 2 exponencial los potenciales fallas que pueden haber en los 50 sensores. Claro. Entonces, claro, se aumenta mucho la en falla. el fondo, a lo que voy es que la robótica te puede ayudar a que en el fondo, y de hecho es lo que hacemos nosotros, hacer que en vez de que tengas que llenar de sensores, vas con 1 o 2 o 3 sensores, digamos, uno por robot, y recorriendo los distintos puntos para tomar datos. No tienes que hacer una inversión tan grande y se reduce la problemática de la telemetría, claro, y que se cayó y que se... Claro, por lo tanto el costo por dato es menor. Ahora, eso aplica en estos casos, como te digo, digamos, en que son largas extensiones. Costo por dato, mira qué interesante el concepto, costo por dato, porque cuando uno hace IoT, digamos, uno tiende a pensar, sensoricemos todo, digamos, hasta la ampolleta de la oficina que nos mida el costo, pero claro, el costo de eso, digamos, si lo comparamos con la utilidad que nos presenta en el día de vivir, por eso te preguntaba si convenía, digamos, a la línea importadora que tiene kilómetros, conviene, digamos, claro. Es buena idea instalar en todos lados. Es un tema, es caso a caso al final, hay un claro. caso de negocio que hacer en cada caso para decir, ok, aquí conviene, qué sé yo, no son tantos sensores, ok, entonces no se justifica un robot porque la inversión del robot tampoco es baja. Claro. Y versus, digamos, unas extensiones largas, a lo mejor aquí sí se justifica, porque en el fondo el total te va a salir menos, el costo por dato. Oye, y a todo esto en la robótica, ¿no se les viene el tema a la cabeza? A mí también me pasa, porque de hecho lo he enfrentado en planta incluso, sobre la ética, porque eventualmente nosotros los autómatas venimos a automatizar, va la redundancia, ¿no es cierto? Pero dentro de la automatización hay procesos labores repetitivas humanas que ya son reemplazadas por un robot o por un sistema, digamos, un sistema neumático, etc. Entonces, desde esa perspectiva, ¿cómo lo ven ustedes, por ejemplo, manejar la ética desde el punto de vista del reemplazo de personas? ¿Cómo enfrentas tú, por ejemplo, Miguel, los profesionales cuando educan acá a los nuevos autómatas, cuando tienen que enfrentarse a chuta? Porque igual llega el mensaje, oye, ustedes reemplazan gente. ¿Cómo manejan eso? Yo diría que en verdad ese es un tema recurrente. O sea, todos los años escucho al menos algún par de grupos que están en ese debate. Porque justamente yo diría que hay un bando que argumenta de que quitamos trabajo. Pero hay otro bando al cual prefiero adherirme, la verdad, en que más que quitar, en verdad, verlo como creación de trabajo más especializado. Entonces, claro, en vez de que esta persona tenga que estar monitoreando manualmente el proceso, entonces tenemos un robot que puede monitorear el proceso de forma más rápida y esta persona entonces, mediante quizás la supervisión de este robot, en vez de la supervisión directa del proceso, entonces pueda abarcar y pueda escalar. Claro, en el fondo las personas ahora se dedican a lo realmente importante, claro, que es a la supervisión de los sistemas automáticos y no a la labor misma que hace ese sistema automático. Claro. Y en el fondo lo que haces tú en Kimedix es básicamente eso, o sea, hay un robot que está anotando lo que antes hacía una persona, entiendo, ¿no? Claro, sí. O sea, bien general, por supuesto. Es mucho más. Sí, pero... o sea, bueno, en realidad estoy muy de acuerdo con eso. O sea, en el fondo es el robot como una herramienta. Finalmente ese es el punto. Es una herramienta para hacer mejor el trabajo, hacerlo de manera más consistente. Que las personas no tengan que estar haciendo tareas que son muy tediosas.
y por lo tanto pueden pasar a hacer otras tareas que son de mayor valor, como por ejemplo analizar esos datos, Claro que sí. ya que requiere un nivel cierto... Un nivel de conocimiento que un robot, digamos, Claro. en su espectro más básico. Y por lo tanto esa misma Claro. persona ahora que está haciendo ese trabajo que agrega más valor, además puede acceder, ¿cierto?, a una remuneración más alta. Y un puesto de trabajo más cómodo, que Claro. antes, digamos, como bien decías tú, no voy al tablero a mirar cómo está, un ejemplo bien burdo, pero cómo está la aguja, sino que ahora desde mi escritorio, quiero decir, tomo el dato y lo puedo comparar y Claro. tomo una decisión respecto a quizás estoy haciendo algo mal respecto a ayer. Y me preocupo, digamos, de hacer lo de que lo hay que realmente hacer con importante. el dato en vez de la mecánica de cómo se adquiere. Ahora, ahí eso sí, digamos, pero esto que digo suena, quizás algunos pueden criticar y decir, ok, pero eso es como un poco utópico. Y puede ser, digamos, puede que tengan razón en algunos casos. Es importante que la introducción de automatización en general, digamos, tecnología, y bueno, particularmente robótica, vaya de la mano con capacitación, entrenamiento, digamos. O sea, no es solo decirle, oye, tú ahora que ya no vayas a estar en terreno sacando datos, ahora vas a estar trabajando, analizando los datos, ¿ok? Hay que capacitar a esa persona para que pueda hacer realmente ese dato, digamos. El decirte ahora te vas a sentar a analizar no es suficiente. O sea, nosotros los autómatas tenemos una responsabilidad más allá de la automatización misma. Tenemos Yo la creo que capacidad digamos, de especializar a las personas que van o acompañan este proceso de automatización. Yo creo que sí. En el fondo, pero lo hablo desde el punto de vista del liderazgo, digamos. Sí, claro. Absolutamente. Sí. Oye, y me llama la atención también el tema de, por ejemplo, ya que tocábamos el tema hace un ratito atrás, el tema de los clientes, cuando uno llega con, un cliente llega a una solución supervisionaria, ¿cierto? Que nosotros en Igromi decimos mucho, el cliente quiere a veces matar moscas con tanques. ¿Cómo es la expectativa de tus clientes y qué criterio utilizas tú como CEO, digamos, para decir, mira, sabes que esto no es algo que podamos tomar nosotros y deberíamos, digamos, hacerlo de esta forma, buscar otra alternativa, o quizás no somos la empresa? Sí, es todo un tema, digamos, no es nada algo simple. ¿Cómo lo abordo yo? Siempre desde el punto de vista del caso negocio, es decir, claro, muchas veces vienen los clientes con una idea que se formaron porque vieron algo, digamos, pero si juntamos la problemática con la solución que a mí se me puede ocurrir también en base a mi experiencia y la del cliente, digamos, hacemos algo mucho mejor de lo que... Entonces, el desafío está en ayudar en poder sacar al cliente de ese sesgo con el que viene y ofrecerle de manera objetiva, mira, esto, y los números lo dicen, ojalá, ¿no es cierto? Claro. Esto va a ser mejor por tal y cual motivo que lo que estás ofreciendo, por aterrizarlo de alguna forma, digamos. Algo que me ha pasado mucho ahora últimamente. Bueno, nosotros nos dedicamos a la robótica móvil principalmente. Nosotros hacemos robots, ya los desarrollamos nosotros y qué sé yo. Y los clientes últimamente están muy... vienen de ver, por ejemplo, estos videos que se ven mucho en YouTube del perro robótico. O el Tesla que salió en un Claro, humanoide. Exacto. Claro. Y no sé, yo digo, ojo, digamos, porque, claro, oye, y si traemos oye, ya, pero es que mira, lo mismo puedes hacer con un robot con ruedas, que a lo mejor no es tan, no te va a bailar, digamos, ¿cierto? Pero no le añades una complejidad. Un punto fallo también. Claro, o sea, un perro robótico tiene 12 motores, Sí. en vez de 2, como tiene, o sea, partiendo por eso, digamos. Por otro lado, tiene que estar constantemente gastando energía en mantenerse más parado y equilibrado. Sí puede, qué sé yo, subir escaleras, pero digamos, ese es un tema resuelto. O sea, los robots con ruedas también pueden subir escaleras, digamos, ahí es algo que está resuelto hace tiempo, digamos. Entonces, ahora, no digo que los perros robóticos no sirvan para nada. No, claro. Tienen varias aplicaciones bastante interesantes, solo que uno de los sesgos que cuesta mucho sacar a los clientes es como que vienen, en el fondo, con muchas ganas de implementar esto que se ve súper novedoso, y en el fondo... una cosa quizá un poco política incluso. Sí, eso ¿Ya? te iba a decir, porque de repente, digamos, a ver, ver un perro robótico o un humanoide de repente, ¿no es cierto? En la oficina, en el demo, igual como que llama la atención. Entonces Claro. También hay algo de eso, como Un que... tema de marketing. Claro, hay también un tema de marketing como, Sí. Mira, en empresa Juanito Los Palotes estamos utilizando perros robóticos y tenemos un humanoide. Sí, o Y sea, el robot con rueda quizás el más útil, pero digamos,
El humanoide, mira el humanoide. Pero es menos sexy, como dicen. Claro, es más sexy el perro que se mueve. De todas maneras, sí. Sí. Oye, y respecto a los casos de éxito, desde la academia y desde la industria, ¿cuál ha sido el caso de éxito que ustedes puedan decir, oye, mira, antes funcionaba así y ahora logramos hacer un caso de estudio, un ejemplo, no sé, y logramos esto, por ejemplo? ¿Cuál sería algo representativo que a ustedes lo enorgullece, por ejemplo? Bueno, la verdad, nosotros como carrera tenemos hartos hitos, la verdad. En particular en cuanto a desarrollos mismos, por ejemplo, en alguna época, y no me lo puedo atribuir yo tampoco porque no estaba en esta carrera en ese momento, hubo un equipo de estudiantes que participó en la ruta solar, en esta competencia de vehículos solares. Entonces ese yo diría que es un hito bastante importante y sacaron un buen lugar también los estudiantes de la carrera. En particular después, en mi periodo, digamos, el 2021, hubo unos estudiantes que igual sacaron primer lugar nacional en las Olimpiadas Mecatrónicas de Festo, que ahora se empezaron a hacer de manera digital. Antes del 2020, ante pandemia, eran físicas, ahora son digitales. Pero bueno, en el 2021 un par de estudiantes de la carrera también sacaron buen lugar. Entonces es buena representación por parte de... Y mi tesis, también mi tesis la hice claro, acá. también, por supuesto. No, mentira. Eso era lo siguiente que iba a mencionar. Oye, y desde la industria, ¿cuál ha sido los casos de éxito interesantes? Mira, a ver, quizá, perdón por la autorreferencia pero No, obviamente pues, los casos que más conozco son los que hemos podido hacer obvio, nosotros. obvio. Una de las cosas en la que estamos nosotros súper orgullosos es una aplicación que hicimos para minería subterránea, donde, bueno, es un lugar donde hay altos riesgos. Si tú miras las estadísticas, digamos, todos los años salen los accidentes que han habido en minería subterránea, o sea, en minería en general, digamos, y si tú miras, y están clasificados, digamos, y si tú miras lo que son específicamente minería subterránea, son el grueso de los accidentes, digamos. Entonces, es un lugar donde ir a trabajar bastante para poder mejorar las condiciones de seguridad. Y justamente en ese sentido nosotros introdujimos, gracias a que levantamos las necesidades de un cliente que la tenía, digamos, un robot que va en los túneles, va hacia los avances de los túneles y captura datos de los avances de los túneles para la mejor planificación de las construcciones, digamos, las fortificaciones, Wow, los estudios de geología, etc. Y que era una tarea que anteriormente se hacía de forma manual. Iba una persona al lugar, digamos, al borde, digamos, de la construcción del túnel, digamos, y está expuesto a incluso derrumbes y especialmente en lugares donde hoy en día se está construyendo cada vez más profundo, porque está la tecnología para eso. Mientras más profundo es más inestable, por lo tanto es mayor riesgo y nosotros, digamos, ya después de bastante tiempo, digamos, harto ensayo error, me imagino. Exacto, logramos tener un robot que está haciendo eso, digamos, en minería subterránea y ya la gente nos dice, oye, queremos más porque yo no quiero ir más a exponerme a esos riesgos, digamos, las mismas Buenísimo. personas que y eso está, me imagino que lo tienen patentado y todo. Estamos en eso. Sí. Eso. Buenísimo. Sí. No, qué genial. Oye, y respecto a todo esto, ¿cómo ven el futuro de ahora en adelante? Porque desde cada uno de su perspectiva, desde la industria o la academia, tienen perspectiva de hacia dónde avanza la robótica industrial, el manejo de información. Desde tu perspectiva, ¿hacia dónde? ¿Cómo te imaginas el futuro de aquí en adelante? Sí, yo creo que en el futuro, por lo que he visto también en estos últimos años especialmente, normalmente se tiende a mover hacia un nivel más alto de aplicación. Entonces, así como por ejemplo, antes para programar un microcontrolador teníamos que tener un circuito quemador para ese microcontrolador, teníamos que programarlo en bajo nivel, y ahora simplemente con una tarjeta de desarrollo como Arduino programamos en algo muy parecido a C y ya tenemos el microcontrolador programado. De hecho, más, ahora yo incluso le pido a GPT-4, oye, hazme este programa y ¡pum! Claro. Lo compila perfecto. Entonces, de la misma manera, yo creo que, por ejemplo, para plataformas robóticas, así como hasta ahora y hasta hace un tiempo, lo normal o lo tradicional es uno mismo, quizás tomar algún diseño base o alguna estructura mecánica, adaptarla y finalmente uno ir construyendo esta plataforma.
finalmente, a medida que los precios vayan siendo más accesibles con el tiempo también, yo creo que finalmente uno va a comprar la plataforma robótica y se va a preocupar de programarla y listo, a lo más modularmente. Para que tomen nota los fabricantes de robots, ahí va. ¿Y tú, José, cuál ves tu perspectiva respecto a esto? Mira, como del punto de vista de la industria, así como en términos muy generales, yo te diría que en tanto lo que es robótica como inteligencia artificial, que obviamente son dos temas que se combinan, los problemas yo creo que hoy en día los profesionales de hoy los miran desde otra perspectiva, es decir, ok, ¿cómo resolvemos esto? Antes tal vez venía como un visionario y que costaba que le creyeran y decía, vamos a poner un robot que haga esto. El primero que logró hacer esto fue, digamos, un visionario y que logró convencer a la gente. Fue el que hizo la apertura en el fondo. Claro, y que fue difícil que en el fondo se alinearan los astros para que finalmente lograra hacerlo, pero hoy en día ya no es así. Era como el loco y ahora es el genio. Exacto. O sea, la única diferencia entre un loco y un genio es el éxito. Claro. y en el fondo, bueno, como digo, ¿cómo se resuelve esto? Obvio, ponemos un robot, ponemos una inteligencia artificial, los combinamos con todas las salvedades, obviamente, que tiene que, o sea, no es llegar y poner un robot y una inteligencia artificial para cualquier cosa, obviamente tiene que haber un sustento, digamos, lógico y tiene que haber un valor agregado, pero en el fondo ya más gente sabe, no hay que tanto todavía, quizás todavía falta, pero ya no es como antes en que había que evangelizar para poder ocupar estas soluciones, sino que hoy en día ya está demostrado que sirven y que claro, no es tan loco pensar en tener un robot. Exacto. Incluso en las casas, o sea, ya estamos hablando de sistemas automáticos en las casas y la industria, digamos, ya no es tan, mira, antes lo paletizábamos a mano y quizás ahora puede ser un robot. No es una cosa del futuro, sino que claro, es como, ya lo vemos tan presente, ahora un tema de accesibilidad también, porque tampoco es un sistema que, chuta, se me ocurrió comprar un robot, vamos a ir al home center y compremos un robot, no es tan simple. ¿Y cómo hacemos para que las industrias efectivamente hagan esta apertura a incorporar sistemas automáticos, robóticos, actualmente? Porque muchos piensan, chuta, no sé si necesito, pero ¿cómo evangelizamos para que más y más incorporen sistemas robóticos? Yo creo que hay una cosa de como normalizar el uso, digamos. Yo creo que pasa harto por difusión, o sea, en instancias como esta justamente. Claro, break industrial ahí va. Claro. Por otro lado, sí, en el fondo tiene difusión, pero también de los casos de éxito, como hablábamos recién, mostrar que se tuvo tal visión y se logró, y por lo tanto no es algo tan lejano, tan... Y compartir, yo creo que también hay un tema ahí, compartir, digamos, mira, logré hacer esto, quizás no me fue tan bien, pero dentro de una comunidad, que eso es lo que intentamos hacer desde Break Industrial, incluso con Igromi, tener casos donde, mira, sabéis que no funcionó y tener la capacidad de, entre mismos autómatas, decir, mira, podemos hacer esto. Yo creo que también faltan instancias de ese estilo. Digamos, apoyar digamos, o sea, siempre va a haber un tema de patente, ¿no es cierto? Un tema digamos, claro, es mi tecnología, pero hay cosas que sí uno puede compartir, porque hay plataformas open source, hay plataformas que uno puede apoyarse de esto, algoritmos que uno puede inventar y efectivamente, mira, yo te doy esto, ayúdame con esto, se mejora. Yo creo que también falta eso en la industria. De todas maneras, o sea, una instancia más de colaboración o comunidad en el fondo. Claro. De todas maneras. En el fondo, ¿y cómo nosotros, Miguel, podemos hacer que la robótica realmente sea algo más sostenible? O cómo la robótica impacta de manera positiva en la emisión de la huella de carbono, por ejemplo. ¿Cómo ves esa perspectiva? Porque los sistemas automáticos ayudan, digamos, hacen la empresa más eficiente, pero ¿cómo también nosotros podemos pensar en que esto haga que la empresa incluso sea más sostenible? Sobre todo ahora que es tan importante. Sí, respecto a sostenibilidad, la verdad es que no estoy tan a caballo, por así decirlo, en cuanto al conocimiento. No he explorado tanto respecto a impactos en ese aspecto. Pero sí es un tema importante igual
efectivamente identificar los distintos tipos de impacto que tienen las soluciones de automatización que las empresas generan. Y justamente no solamente en cuanto a beneficios económicos, muchas veces se transforma en beneficios de finalmente impacto que producen en el entorno. Claro, el impacto que puede generar un sistema automático quizá antes ser automático liberaba tal huella de carbono que, ojo, nadie lo está viendo o muy poco lo están haciendo. Ahora, con un sistema robótico, un sistema autómata, bueno, ¿cuánta energía dejamos de consumir incluso? Sí, yo creo que va por ahí un poco. O sea por una parte, digamos, si estamos apuntando a que estas cosas, a que muchas tareas hoy en día se hagan de manera más eficiente, porque en el fondo así se pagan también. Al ser más eficientes desde el punto de vista energético, ojalá también, entonces estamos aportando en alguna medida a la reducción, por lo menos en la parte de eficiencia energética. Bueno, por otro lado también hay aplicaciones de la robótica por ejemplo, en la energía renovable y otras cosas. Por ejemplo, hay robots que limpian paneles solares, como por ese lado, digamos. Claro. También. Qué interesante. Bueno, chicos, se nos acabó el tiempo. Le agradezco desde ya haber participado en este tremendo capítulo. De verdad que la robótica industrial es algo bastante interesante. Es algo que a mí me apasiona mucho por lo demás. Yo de muy chico estuve haciendo bracitos robot en mi casa. Me imagino que a lo mejor ustedes también. Así que desde ya le agradezco haber participado de este capítulo de Break Industrial. Muchas gracias a ustedes, autómatas entusiastas de la tecnología, por ver Break Industrial. También queremos agradecer a la Universidad Andrés Bello con su carrera Automatización y Robótica y a Codelhouse por sus cursos y carreras digitales que patrocinan este proyecto. Los invitamos a aprovechar el descuento que entrega Codelhouse especialmente para nuestros autómatas. Por último, comentarles que este proyecto se encuentra apoyado por Corfo, por lo que un especial agradecimiento para ellos. Hasta luego y nos vemos en un próximo capítulo. Chau, chau.